A ver, es casi imposible no toparse con un Nissan en la calle, ¿cierto? Desde ese auto compacto que vemos en el tráfico hasta los vehículos eléctricos súper innovadores que marcan tendencia. Pero, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar cómo empezó todo esto? Porque la historia de este gigante japonés es, la verdad, mucho más humilde de lo que podríamos imaginar. Y bueno, justo esa es la pregunta clave de hoy. ¿Cómo una empresa japonesa bastante modesta se transformó en un verdadero titán de la industria automotriz? Hay que prepararse para un viaje lleno de ingenio, de crisis profundas y de una visión que, literalmente, le dio la vuelta al mundo. Miren, aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Para que nos ubiquemos, vamos a arrancar en 1911, con una empresa casi desconocida llamada DAT. De ahí, saltaremos a 1933, cuando nace oficialmente Nissan, para después ver cómo fue su conquista de Estados Unidos en los años 50, y terminaremos con la revolución eléctrica del Leaf en 2010. Un viaje increíble nos espera. Bueno, vámonos al principio, al origen de todo. Para poder entender a Nissan, tenemos que viajar a un Japón que estaba en plena ebullición, un país que quería modernizarse, pero a toda costa. Y es justo en medio de esa tremenda transformación donde se plantó la semilla de esta leyenda. Pensemos un poco en el contexto. A principios del siglo XX, Japón estaba, digamos, en una misión: dejar de depender de la tecnología de otros países y construir sus propias industrias. Querían competir con el resto del mundo, ¿saben? Y en esa carrera por la modernización, crear una industria automotriz propia era sin duda una pieza fundamental. Y así, en 1911, nace la DAT Motor Car Company. Y aquí un dato curioso. DAT no es un nombre al azar, para nada. Son las iniciales de los apellidos de sus 3 fundadores. Ellos fueron unos verdaderos pioneros, de los primeritos valientes que se lanzaron a fabricar autos en Japón. Poco después, la compañía lanzó un modelo más pequeño, y lógicamente lo llamaron Datsun, que vendría a ser algo así como el hijo de DAT. Tiene sentido. Pero aquí viene lo genial. En japonés, la palabra son suena igual que la palabra para pérdida. Y claro, eso no era muy buena publicidad que digamos. Así que, con un movimiento maestro, lo cambiaron a Datsun, conectándolo con el sol, que es un símbolo potentísimo en Japón. ¡Qué jugada de marketing tan brillante! Ok, entonces ya tenemos a Datsun. Pero ahora es cuando las piezas del rompecabezas de verdad empiezan a encajar. La era de Datsun estaba a punto de evolucionar hacia algo mucho, mucho más grande, la creación de la empresa que todos conocemos hoy. El año que lo cambia todo es 1933. Un visionario, Yoshisuke Aikawa, se da cuenta del potencial de unir fuerzas. Así que orquesta la fusión de varias compañías, incluida la que hacía los Datsun, para crear una única y poderosa entidad. Él fue, sin duda, el arquitecto que construyó los cimientos del futuro gigante. ¿Y de dónde sale el nombre Nissan? Bueno, pues viene de Nippon Sanjo, que se traduce como Industrias de Japón. Era el nombre del conglomerado de Aikawa. Este nombre no fue casualidad, de inmediato vinculaba a la nueva empresa de autos con un grupo industrial muy poderoso, dándole prestigio y un fuerte sentido de identidad nacional. Bajo esta nueva estructura, los autos seguían llamándose Datsun. ¿Y cuál era el secreto de su éxito inicial? Pues miren, eran baratos, súper fáciles de arreglar y perfectos para las carreteras japonesas de la época. Pero además, no tenían miedo de tomar lo mejor de la tecnología extranjera y adaptarla a su manera. Una estrategia increíblemente inteligente que los llevaría muy lejos. Claro, después de la Segunda Guerra Mundial, Japón se tuvo que reconstruir desde cero. Pero Nissan no solo se recuperó, sino que se fijó una meta muchísimo más ambiciosa. Ya no bastaba con conquistar Japón, no. El próximo objetivo era el mundo entero. Y aquí está el jaque mate de su estrategia, sobre todo en Estados Unidos. Hay que imaginarse la escena en los años 50. Los autos americanos eran gigantes, carísimos y consumían muchísima gasolina. Y de repente llega Datsun con algo totalmente opuesto. Autos pequeños, baratos y que apenas gastaban combustible. O sea, fue una verdadera revolución para el mercado. Entonces, ¿cuál fue la fórmula mágica en Estados Unidos? Pues 3 ingredientes muy sencillos. Eran económicos, su consumo de gasolina era bajísimo y, lo más importante, demostraron ser increíblemente confiables.
Esta combinación fue, simplemente, irresistible para miles y miles de compradores. Pero ojo, no todo fue un camino de rosas, para nada. La historia de Nissan también está llena de momentos difíciles, de crisis que casi acaban con todo. Y es justo en esos momentos donde vemos su verdadera fortaleza, esa capacidad de reinventarse y apostar por el futuro. Llegamos a los años 90 y ¡pum! La tormenta perfecta. Una crisis financiera brutal golpea a Nissan y la deja al borde del colapso total. Las deudas eran gigantescas, el futuro se veía negrísimo. De verdad, parecía que el gigante japonés estaba a punto de desaparecer para siempre. Y justo cuando todo parecía perdido, la ayuda llegó de donde menos esperaba. De Francia, Nissan y Renault forman una alianza estratégica que lo cambia absolutamente todo. Y no fue solo un rescate financiero, fue una reestructuración de arriba a abajo que le devolvió la vida a la empresa y de hecho la hizo más fuerte que antes. Un antes y un después en su historia, sin duda. Y con toda esta nueva energía, ¿qué hicieron? Pues se atrevieron a dar un salto directo al futuro. Después de la crisis, en lugar de ser conservadores, hicieron algo radical. Lanzaron el Nissan Leaf. Ojo, no era un experimento. Fue el primer auto 100% eléctrico para las masas. Una apuesta arriesgadísima que, al final, cambió las reglas del juego para toda la industria. Y así, poco a poco, llegamos al final de este recorrido. Es hora de hacer un balance y entender el verdadero legado que Nissan ha dejado, no solo en la industria, sino en la forma en que todos vemos los automóviles hoy en día. A ver, el impacto de Nissan es innegable. Ellos obligaron a todos a pensar en la eficiencia. Demostraron que los autos eléctricos para todos no eran un sueño, sino una realidad palpable. Hoy vemos su influencia en casi todos los fabricantes, y ahí siguen, a la vanguardia, invirtiendo en la tecnología que definirá nuestro futuro. Si tuviéramos que resumir toda esta historia en una sola idea, creo que sería esta: la increíble capacidad de adaptación de Nissan. Desde esos humildes comienzos como DIT hasta el día de hoy, han sabido cambiar, sobrevivir y prosperar. Esa, sin lugar a dudas, es su mayor virtud, la resiliencia. Y claro, esto nos deja con la pregunta del millón, ¿no? El mundo del automóvil está cambiando a una velocidad de vértigo. Hay nuevos jugadores, nuevas tecnologías, así que la gran incógnita es: ¿cómo lo hará Nissan para reinventarse una vez más y seguir siendo un líder en esta nueva era?